Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Qué quiso decir? Hoy tenemos a un gran invitado que yo sé que todos los han podido estar viendo en las redes sociales, van a verlo en poco momento, pero recuerden que este tiempo es crucial para poder compartir, para poder invitar a las personas, recordarles. Pero hemos vuelto con el ¿Qué quiso decir? Y hoy vamos a poder profundizar en un versículo que sé que muchos a lo mejor han leído, pero no han podido comprender o profundizar, pero ahora es el día. Así que vamos a presentar a nuestro invitado y tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor Eduardo. ¿Cómo está? Hola hermana Ana, que Dios le bendiga mucho, muy bien, gracias a Dios, y también muy contento de la invitación. Qué bueno, pastor, me alegro mucho que esté contento y sabemos que nos va a dar una respuesta que nos va a bendecir muchísimo. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Lo vamos a leer. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, pastor, la pregunta de hoy es, ¿qué quiso decir Jesús? Muy buena pregunta, hermana Ana. Bueno, como usted muy bien dice, este texto es muy conocido dentro de lo que es el ámbito cristiano, ¿verdad? Y es un texto que se ha utilizado mucho para muchas cosas, ¿no es cierto? No tan solo este texto en particular, sino lo que viene después, ¿no es cierto?, lo que sale un poquito antes, y como nosotros sabemos, es muy importante ver el contexto en el cual se da este relato, ¿verdad? Pero ahora, si usted me lo permite, yo quisiera empezar por lo que no quiso decir Jesús, ¿ya? Hay a veces, ¿no es cierto?, no sé si a usted le ha pasado, que usted dice algo y la gente lo interpreta de otra forma, y no es lo que usted quiso decir, ¿verdad? Es algo totalmente distinto. Yo quiero empezar primero que todo viendo qué es lo que Jesús no quiso decir, ¿ya? Y es algo muy breve. Jesús no quiso decir o no quiso enfatizar un protagonismo en Pedro, ¿no es cierto? Sí, como usted muy bien leyó, dice que Jesús está hablando con Pedro y le da una declaración, hace una declaración, ¿no es cierto? Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no es cierto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, muchas personas, muchas corrientes teológicas establecen este texto como base fundamental para decir de que Pedro, ¿no es cierto?, fue elegido por Jesús, ¿no es cierto?, como necesariamente un líder, o como la piedra fundamental de la iglesia, ¿ya? Y eso no es así, ya tenemos que dejar muy bien en claro que Jesús no quiso establecer esto, porque Jesús, ¿no es cierto?, en términos de su divinidad, no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Y la iglesia la edifica Cristo. Cristo es la piedra angular, de hecho Pedro lo dice, ¿no es cierto?, en su carta, que Él es la piedra angular, la que desecharon los edificadores. Y por lo tanto, brevemente, ¿no es cierto?, no podemos decir que aquí Jesús le está atribuyendo un protagonismo a Pedro, el cual no tiene ni tuvo, ¿no es cierto? Él fue un apóstol, sí, tuvo un liderazgo dentro de la iglesia apostólica en sus primeros años, ¿verdad? Muy importante, pero no fue el primero de todos, ¿verdad? Sino que fue un apóstol más. Es más, después Jesús debe reprender, ¿no es cierto?, una actitud carnal de Pedro al querer interponerse, ¿no es cierto?, en términos del plan redentor de Jesús, ¿no es cierto? Después Jesús empieza, dice la palabra, que desde ese día, ¿no es cierto?, empezó a declararle a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, tenía que padecer, tenía que morir, ¿verdad? Y que iba a resucitar el tercer día. Y Pedro, ¿no es cierto?, lo aparta un poquito, le dice, no hagas esto, ¿no es cierto?, ten compasión de ti. Y Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, ¿no es cierto? O sea,
hay una intención en Pedro que no se condice con la misión de Jesús. Entonces, primero que todo, ¿no es cierto?, entender y declarar de que el protagonista de la historia de la salvación siempre es Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiso decir? Ya, que es lo importante. Ya, recordemos, ¿no es cierto?, en qué contexto se da esta historia. Ya, dice la palabra, ¿no es cierto?, que él, estando, ¿no es cierto?, ahí cerca de la cercanía de Capernaum, ¿no es cierto?, Galilea, él llega a una ciudad llamada Cesarea de Filipo, una ciudad pagana, ya una ciudad fundada por griegos, por romanos, ¿no es cierto?, en la cual rodeada por muchos templos, por mucha idolatría, y Jesús pregunta, ¿no es cierto?, hace una encuesta en la cual con su discípulo dice: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y sus discípulos, ¿no es cierto?, declaran de que, no es cierto, un profeta, ¿no es cierto?, Juan Bautista, cualquiera de los profetas antiguos. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes que quién soy yo? ¿Ya? Y Pedro, ¿no es cierto?, toma la palabra y dice esta gran declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que es súper importante, hermana Ana, el poder entender cómo se va estableciendo esta declaración. Para nosotros no es difícil decir Jesús es el Hijo de Dios. Lo cantamos, lo predicamos, podemos hacer sermones, ya lo podemos establecerlo ahí como parte, ¿no es cierto?, de nuestras oraciones. Pero hay que entender que Jesús en ese entonces era un ser humano como usted y como yo, ¿no es cierto?, que tenía emociones, ¿no es cierto?, que comía, que se enojaba, que caminaba, que seguramente transpiraba, que seguramente tenía frío en su momento, que seguramente tuvo sed, se cansaba. Entonces, decirle a alguien: tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, son 3 puntos aparte. ¿Ya? No puedo yo decirle a cualquier persona, por muy amiga mía que sea, porque yo la admiro mucho, decirle: mira, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Mesías proclamado y profetizado por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Daniel, por todos los profetas mayores, ¿ya?, y también por los menores. No puedo, ¿no es cierto?, por más que yo conozca a alguien, llegar y decirle: tú eres el Salvador, tú eres el Cristo. Entonces, Jesús entiende algo. Jesús entiende que esta declaración de Pedro no fue una declaración, digamos, vacía o lo primero que se le ocurrió a Pedro. Jesús entendió que esta declaración era una revelación del Padre. Es más, Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, ¿no es cierto?, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro recibió una revelación de Dios, ¿ya? ¿Y cuál es esta declaración, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo. Y Jesús dice: y también yo te digo, ¿no es cierto?, tú has recibido una revelación del Padre, pero ahora yo, el Hijo, también te doy otra revelación sobre esa revelación, ¿ya? Y yo también te digo otra cosa, Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refiere entonces? ¿Ya? Si no estamos endosando a Pedro el protagonismo, le está diciendo, ¿no es cierto?, que esta declaración es la roca, por un lado, ¿no es cierto? Esta confesión de Pedro, esto de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta proclamación, esta declaración, esta confesión de fe, es la roca que va a sustentar doctrinalmente, ¿no es cierto?, la iglesia. Y no tan solo eso, hermana Ana, sino que también, porque aquí hay un juego de palabras, ¿no es cierto? Pedro, podríamos decir que significa piedrita, ya, por decirlo de una forma, una piedra que se desprende de una roca, ¿no es cierto? Entonces hay un juego de palabras interesante en la cual dice: tú eres una piedrita que se desprende de una roca. Pero ¿cuál es la roca? Jesús es la roca.
Jesús es la roca de los siglos, ¿no es cierto? Jesús es la peña de Oreb, Jesús, ¿verdad? Es la roca que acompañaba al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando es la roca que da agua al pueblo y, ¿no es cierto?, la que va siguiendo después al pueblo, según lo establece Pablo, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante es que Pedro, entonces, al hacer esta declaración, que no fue cualquier declaración, primero en su naturaleza, ¿no es cierto? El contenido de esta declaración ya es muy importante. Ya Pedro, en cierta forma, se separa de los demás discípulos, porque los demás discípulos seguramente quedaron callados. Quizás en algunos casos coincidían con la gente diciendo que era un profeta más. Otros quizás decían que quizás efectivamente era un buen maestro, un líder, un gran líder. Pero el único que dijo en ese momento que él era el Cristo fue Pedro. Entonces, en su naturaleza, en su contenido, ya es una declaración potente. Pero también en su origen, porque el origen no está en el corazón de Pedro, tampoco está en el intelecto de Pedro, no está en las emociones de Pedro, está en la revelación directamente del cielo, directamente de Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Jesús quiso decir que la declaración de Pedro, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, iba a ser base sustentable, ¿no es cierto? Porque dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y lo hemos aprendido también, ¿no es cierto?, a través de las predicaciones, que la verdad no es qué, sino que es quién. El camino no es un lugar, es una persona. El camino, la verdad y la vida es una persona y es Cristo. Por lo tanto, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está hablando de una idea, está hablando de una persona y está reconociendo en Jesús que Él es el todo, que Él es la roca, que Él es la piedra fundamental. En ese momento solamente Pedro tenía esa revelación. Y Jesús le añade otra revelación, ¿no es cierto? Esta es una roca, ¿no es cierto? Y tú estás desprendido de esa roca. Pero van a venir muchas otras piedras, ¿no es cierto?, que van a ir construyendo este reino, ¿ya? Y dice, y le agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué tremenda, voy a ocupar esa palabra, qué tremenda revelación aparece aquí, porque la iglesia de Jesús, la iglesia real, ¿no es cierto?, la iglesia verdadera, no va a ser nunca derrotada por el infierno. Puede ser perseguida, puede ser golpeada, puede ser ninguneada, despreciada, pero jamás va a ser vencida. Siempre va a prevalecer. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, la muerte no puede prevalecer contra la iglesia para. Entonces, si las puertas del Hades no pueden prevalecer, menos puede prevalecer, ¿verdad? Ni un virus, ni una crisis económica, ni los dictámenes del Estado, ni un decreto presidencial, nada, ni el G7, ¿no es cierto?, ni la ONU, nada puede prevalecer contra la iglesia establecida por Jesús, ¿verdad? Entonces, que a mí me llena, ¿no es cierto?, de satisfacción este texto, puesto que nos da una confianza de que si usted, hermana Ana, si yo y todas las personas que nos pueden estar viendo, hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo y podemos declarar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta declaración se hace patente. Y no tenemos que esperar más nada, sino que creer que la iglesia, Jesús la ha establecido con un propósito y Jesús se encargará de llevar a cabo ese propósito, ¿ya? Y es más, y con esto voy redondeando, luego, ¿no es cierto?, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no es cierto? Y claro, eso también lo utiliza mucha gente para establecer, ¿no es cierto?, que Pedro tenía una misión especial. Pero este tema de las llaves, ¿no es cierto?, también se hace extensiva en Mateo capítulo 18, ¿no es cierto?, después el libro de Juan, la hace extensiva a todos los apóstoles y por ende a la iglesia. Es decir, nosotros como iglesia tenemos la
autoridad delegada de parte de Dios, delegada de parte de Jesús, para poder establecer, ¿no es cierto?, atar y desatar a través, ¿no es cierto?, de nuestra intercesión, lo que sea conveniente para la extensión del reino de Dios, ¿ya? Ahora, qué importante, ¿no es cierto?, es que en nosotros también existe este testimonio, porque Pedro no repitió las opiniones de otros. Podemos llegar a ser discípulos que repiten los eslogan o puedan repetir, ¿no es cierto?, versículos bíblicos, pueden repetir declaraciones de fe, pero no las viven en sí mismos. La gran diferencia en este contexto es que Pedro no tan solo entendió algo o no tan solo se le ocurrió algo, sino que él creía de todo corazón que Jesús era el Cristo, y Jesús sabe cuando mi declaración y mi confesión es una revelación de parte de Dios. Sabe cuando es de corazón, sabe que es cuando yo hablo en el espíritu y cuando hablo en la carne. Entonces, qué importante lección también para nosotros, hermana Ana, que podamos no ser solamente repetidores, sino personas que vivan lo que declaran. Porque Jesús va a confirmar, Jesús no avergüenza a nadie, ¿ya? Entonces, y qué importante es siempre estar recibiendo la revelación de parte de Dios a través de la palabra profética más segura, que es su palabra, ¿ya? Entonces, Jesús nos entrega, ¿no es cierto?, esta importante lección a través de Pedro, porque Pedro testificó desde su experiencia que Jesús era su Mesías, era su Cristo, ¿no es cierto? Y efectivamente este texto de hermana Ana, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que quiso Jesús decir? Jesús quiso decir que esta declaración debe ser parte de nosotros, pero no tan solo como un credo, no tan solo como un repetir palabras, sino como un estilo de vida, como una declaración, ¿no es cierto?, en la cual el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que Él es el Salvador de todo, mi Salvador. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo, por esta tremenda y potente respuesta que sé que es de mucha bendición. Personalmente para mí me respondió muchas cosas y me hizo aclarar muchas cosas y también recordar, porque si bien Jesús lo dice, pero todo el contexto es súper especial, es súper bueno saber que fue Pedro, quizás uno lo puede ver como, siempre fue como el discípulo quizás como un poco rebelde, impetuoso y todo, pero fue quien respondió conforme también al corazón de Dios, quien tuvo la revelación, no respondió como los demás, incluso había escuchado respuestas de los demás, pero él respondió de una revelación directa del Padre. Y me gusta mucho esa parte porque de verdad que esto a nosotros nos hace saber cuál es nuestra identidad, en qué nos estamos sosteniendo, quién es nuestra roca, que es inamovible, que no hay nada contra ella, no hay nada que la pueda derribar, que siendo Jesús nuestra roca fuerte, nuestro fundamento, nuestra base, es imposible que algo la pueda arrasar con eso. Así que, de verdad, Pastor, muchas gracias por esta respuesta, que como decía, a mí, pero también a muchas personas que están viendo qué quiso decir, esta profundización de Mateo capítulo 16, versículo 18, de verdad que sé que les va a ayudar mucho en su vida. Que muchas gracias, Pastor. No sé si quiera decir algo más. No, solamente agradecer este momento. Muchas gracias, de verdad, lo disfruto mucho. Y agradecer, ¿no es cierto?, al equipo de tu equipo, ¿no es cierto?, esta invitación, este tiempo. Y siempre es grato escudriñar la escritura, uno siempre queda corto en tiempo, pero bueno, sé que están haciendo ustedes un gran trabajo, ¿no es cierto? Así que también que Dios les bendiga mucho a ustedes y a todos aquellos que puedan ver, escuchar
esto, que también sean edificados. Gracias, pastor. Y de esto también me sumo para que cada persona que pueda estar viendo este video pueda también estar compartiendo. Aquí al lado va a salir las redes sociales, va a salir el Instagram, el Facebook, el canal de cada red social donde usted puede suscribirse, donde usted puede también ver todo el contenido que nosotros estamos subiendo para que también pueda bendecirle a usted, pero también es ser intencional y bendecir a otros. Así que muchas gracias a cada persona que pudo ver esto. Me gustaría poder estar leyendo los comentarios, que puedan interactuar, porque sabemos que también muchos de ustedes tienen algo que decir. Así que muchas bendiciones y ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias, pastor, por aceptar esta invitación. Bendiciones.